Cristo vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. El que coma de este pan vivirá por siempre. Permanece en mí y yo en él. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Vengo a abrazarte, a entregarme a ti y caminar contigo en mi vivir. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del Éxodo. Vamos a usar como referencia lo que es el versículo Éxodo 16, versículos 2 y 3. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Si tienen Biblia, la acompaño que nos sigan con la lectura. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Amén. Dice así. Éxodo 16, versículo 2, versículo 3, así. Vamos a leer mejor desde el versículo 1 hasta el 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vamos a cerrar los ojos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te queremos dar gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por este sábado nuevamente que usted nos ha permitido poder compartir tu palabra a este pueblo precioso, Señor, que se estará conectando, Dios, los que se conectarán luego, Señor amado. Usted está hablando a mi vida primeramente, a la vida de ellos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido la vida, Señor, un día más para escuchar tu voz, para escuchar tu corrección, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a recibir ese mensaje con alegría y con gozo. Te damos las gracias, Señor, porque será usted tomando control de cada palabra, porque tú eres la gloria, tú eres la inspiración, Espíritu de Dios, de esta preciosa palabra. Te limpiándome todo pecado, de toda iniquidad, mis labios, Señor, todo mi ser, para poder traer tu palabra como un instrumento limpio, una vasija limpia, Dios, a tu pueblo, Señor, que está con ansia, Señor, anhelando escuchar voz tuya, no de hombre. Te sea la gloria, Señor, te sea la honra, toda la alabanza a Dios por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Como algunos sábados atrás seguimos con lo que es algunas de las enseñanzas que nos da el libro de Job. No usamos como referencia el primer versículo para comenzar lo que es la prédica, sino que comenzamos con el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque, como les decía, es una enseñanza que estamos trayendo el libro de Job. Y tiene que ver lo que es el libro de Job con el libro, vamos a decirle, con la enseñanza que nos da estos versículos bíblicos y algunos ejemplos que estaremos viendo. Como todos sabemos, el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, ellos al pasar el Mar Rojo empezaron a vivir alguna experiencia que ellos quizás nunca en su mente llegaron a pensar de que iban a empezar a vivir en sus vidas. Amén. Ellos estaban tranquilos. A pesar de que estaban trabajando, estaban tranquilos allá en Egipto, trabajando, comiendo, como describían ellos, pariendo, teniendo sus parejas, porque estaban pariendo, lógico, multiplicándose, creándose en la tierra de Egipto. Pero esa no era la heredad que Dios le había prometido a sus padres.
Ellos estaban a ciegas lo que era de un Dios que guió a sus padres, a lo que es su padre Abraham, Isaac y Jacob. En algún momento llegó a llevar Dios a Abraham cuando le dijo que esa tierra que veía sus ojos iba a ser de su generación, de la descendencia que le iba a dar. Y llegó un momento cuando se cumplió en la vida de los israelitas que llegara ese tiempo en que Dios iba a permitirle dar algo grande, su propia tierra, para que tuvieran sus propios reyes, sus propios príncipes, cada pueblo, para que fueran una nación, ya que no fueran esclavos, sino que fueran una nación, según la promesa que Dios le había dado a sus padres. Y ya era hora de que ellos conocieran a ese Dios que ellos ignoraban, a ese Dios que ellos no conocían, a ese Dios que cuando ellos gemían en su interior porque estaban siendo esclavos, no sabían que había un Dios que lo oía, un Dios que no estaba ciego de lo que ellos estaban pasando. Amén. Y me llama la atención porque nada más dice que ellos clamaban y se sentían, ¿cómo decir?, dolidos por lo que estaban pasando. Es porque, imagínense, ellos habían crecido así, habían nacido así siendo esclavos. No habían enfrentado una vida, no una vida diferente. ¿Qué tiene que ver esto con Job? Tiene que ver porque mientras Job tenía sus hijos, tenía su riqueza, tenía su salud, tenía sus bienes, tenía cada cosa, Job nunca llegó a pensar que Dios lo iba a pasar por un proceso, que Dios lo iba a pasar por el horno de fuego, que Dios lo iba a pasar por un desierto. Porque el desierto que pasaron los israelitas, aquí leyendo el versículo, en lo que es el capítulo 16 de Éxodo, ya ellos estaban comenzando a caminar en el desierto. Uno fue para los israelitas el desierto físico, literalmente desierto, calor, arena, hambre, necesidad, no riquezas, no comodidades. Y otro fue el desierto de Job, que no fue un desierto físico como los israelitas, pero fue un desierto donde hubo desesperanza, un desierto donde hubo preocupación, un desierto donde hubo escasez, un desierto donde hubo hambre, donde no habían comodidades. Muchas veces nosotros los cristianos, Dios nos hace pasar por ese desierto, un desierto semejante al desierto de Job, no quizás un desierto tan literario y físico como el de israelita, pero un desierto cuando a veces nos faltan las cosas, Dios nos quita las comodidades, Dios nos quita lo que nosotros teníamos para empezar a vivir un nuevo proceso, a empezar a vivir una nueva vida, algo que nosotros no sabíamos, y simplemente con el propósito de darnos algo mejor que lo que nosotros teníamos. Quizás usted dice: Lizarne, estoy pasando por ese proceso ahora, pero no veo ningún cambio. Quizás tú no ves ningún cambio en lo que es afuera, externo, pero hay un cambio interno que Dios está haciendo dentro de ti. Dios te está capacitando, Dios te está quitando esas cosas que aún tienes en tu corazón que necesitan ser cambiadas. Y mira, más o menos algo así es lo que Dios me traía hoy por la mañana para predicar, pero me di cuenta un ratico antes de empezar lo que es a las 10 de la mañana el programa, no llegué a empezar a las 10 en punto, de que era, pero no era para hoy. Sino ahora que el Espíritu Santo me ministra, es como un comienzo a lo que vamos a predicar, creo que va a ser el próximo sábado, amén. Y bueno, si algún día Dios me permite predicar delante de algunas personas, ¿verdad? A Dios sea la gloria. Y me llama la atención, hermano, porque como les digo, muchas veces nosotros pasamos por el desierto en el que nos falta lo de afuera, pero es que Dios quiere sacar algunas cosas que están adentro. Y una de las cosas, hermano, que está adentro es lo que es cosas que hay en nuestro corazón. Cosas que necesitan ser sacadas de nuestro corazón. Y solamente lo de afuera, lo que nosotros nos falta afuera, lo que tengamos afuera, lo que Dios nos permita por fuera, es lo que va a revelar lo que tenemos adentro. Uno de los versículos que el Señor le dice al pueblo de Israel, lo que es el libro de Deuteronomio, cuando hablaba por medio de Moisés, Dios le dice que los hice pasar por el desierto. Les recordaba a Dios porque ya ellos iban a tomar la tierra prometida. Dios les recordaba por medio de su siervo Moisés, el que Dios levantó como líder para sacar a Israel de Egipto. Dios le decía por medio del siervo Moisés: los probé en el desierto, los hice pasar hambre, los hice pasar sed, los hice pasar necesidad, para ver qué es lo que había en su corazón. Y mira, hermano, Dios los hizo pasar por ese desierto, los hizo pasar, mire,
Fíjese al punto de que ellos ni tan siquiera tenían ropa nueva, al punto de que ellos no tenían chancletas ni sandalias nuevas. Dice la Biblia que como mismo ellos iban creciendo, porque imagínense, algunos fueron desde bebé hasta a edad 8 o 9 años, hasta edad de jóvenes, hasta edad grande, hasta ancianos. Imagínense, era un pueblo que iban procreándose. Hasta el punto, hermano, que Dios, la manera en que ellos incluso se vestían, dice la Biblia una ocasión cuando Dios iba a descender al monte Sinaí, dice que Él le habló por medio de su siervo y le dijo: dile al pueblo que se santifique y laven su ropa. Fíjese, el pueblo tenía que lavar la ropa. Yo no sé si Dios permitía que cayeran del lado de un charco, o Dios permitía, entonces ellos llevaban agua y tenían que lavar la ropa. No me imagino que lavaban todos los días. Ellos tuvieron que lavar la misma ropa que llevaban desde Egipto. Ellos tuvieron que lavar esa ropa y se ponían la misma ropa. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros no nos gusta repetir la misma ropa? ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no nos gusta? Ya está, lleva mucho tiempo conmigo, quiero comprarme ropa nueva. Y caemos en eso, hermano, en esa murmuración. Oye, pero todos los días me pongo la misma ropa, porque si no tengo dinero para comprarme ropa, que si aquella persona se viste bien, mira cómo me he visto. Y mira el pueblo, cómo Dios llegó incluso a hacer que se pusiera la misma ropa. Dice la Biblia que cuando ellos iban creciendo, las sandalias iban creciendo con su pie. Fíjese, ni tan siquiera zapatos nuevos tenían. Y hermano, ¿qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Quejarnos de los zapatos que tenemos, de la cantidad de zapatos que tenemos, que si no me quiero poner esta blusa porque no tengo un zapato que me combine, que no quiero ponerme estos zapatos porque no tengo una ropa que me combine, no me quiero poner esta cartera porque no me combina con nada. ¿Cuántas veces no nos pasamos quejándonos? No nos pasamos murmurando. No de que si le oro a Dios para que me dé un buen trabajo y me da que gano $200 a la semana. ¿Qué es eso? Gano $300 a la semana. ¿Acaso yo no soy una sierva, un siervo de Dios? Un siervo que ayuna, que ora, que profetiza, que ministra. Hermano, allá es donde Dios te está probando para ver qué es lo que hay en tu corazón. En tu corazón no hay nada más que queja, que murmuraciones. Y tú simplemente no te das cuenta que estás siendo procesado, que ese no es el fin de las cosas. Tú estás siendo procesado, pero para darte un fin bueno. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en ese proceso, cuando Dios nos da y Dios nos quita, venimos a murmurar. Me asombra, hermano, a pesar de que Job pasó por ese proceso. Sí es verdad que a veces mismo maldice el día en que nació. Él se siente mal porque con amargura llegó a sentir su alma. Imagínese. ¿Qué no se va a sentir así? Usted que se queja porque le faltan comodidades. Usted que se queja porque no tiene auto. Usted que se queja porque quizás usted quería una hembra y Dios le dio un macho. Usted que se queja quizás porque no tiene ropa nueva que vestirse. Sin embargo, otros sí tienen. Amén. Y me sorprende, hermano, porque Job no solamente perdió lo que era lo material, llegó también a perder la vida de sus hijos. Imagínese el dolor tan grande que él tenía. Y simplemente sobre encima de eso, vienen tres amigos que en vez de apoyarlo, lo que hacen es machacarlo más. Diciendo de que Job le había pasado eso porque Job había pecado. Porque Job tenía que ponerse a cuentas con Dios. Sin conocer él, hermanos, sin conocer ellos, de que Dios lo estaba pasando por un proceso. Amén. Y cuántas veces, hermanos, nosotros cuando Dios nos pasa por ese proceso, incluso cuando vienen amigos, que en vez de bendito sea el nombre de Jesús, apoyarnos, en vez de darnos unas buenas palabras, palabras de aliento, palabras que edifiquen, que levanten, nos vienen a machacar. Y es cuando nos damos cuenta de que no tampoco le mostramos amor al prójimo. Y nos podemos murmurar, a quejarnos, mira en vez de dar una palabra a uno, porque ve que uno está pasando por proceso, que uno está pasando por prueba, lo único que sabes hablar, lo único que sabes juzgar. Ahí es cuando nos damos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios permite que personas nos lleguen quizás a acusar injustamente. Que las personas lleguen a dudar de nuestra integridad delante de Dios. Usted sabiendo que usted no ha pecado. Usted sabiendo lo que usted ha hecho. ¿Y qué es lo que hacemos? Murmurar de ese amigo. Murmurar de ese hermano. Hermano, tenemos que estar a cuenta delante de Dios. Tenemos que dejar que el proceso que Dios nos está pasando, las críticas que quizás Dios está permitiendo que nos haga en la iglesia, que nos haga en nuestro trabajo. Permitir, hermanos, que eso que Dios está permitiendo en nuestras vidas nos sean de edificación para restauración de nuestro corazón, para sacar eso feo que hay adentro.
para sacar eso sucio que hay adentro. Miren, dice el libro de Números en su capítulo 12, que cuando Aarón Aarón y María, los hermanos de Moisés, empiezan a murmurar sobre la mujer esposa que tenía Moisés. Dice que le cayó una lepra bien grande. Esto es una cosa para que el pastor. Le cayó una lepra a María. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios pidió que sacaran a María del pueblo, sacaran a María de la congregación. Y dice la Biblia en Números capítulo 12 que estuvo la congregación parada hasta que María se incorporó a la congregación y siguieron su trayectoria, siguieron su camino por el desierto. Y eso es lo que sucede, hermano, que son uno de los obstáculos que trae. ¿Qué fue lo que estaba haciendo María? María y Aarón estaban murmurando. María y Aarón estaban murmurando sobre la esposa que tenía Moisés. ¿Qué provocó eso en María? Provocó lepra. ¿Y qué fue lo que provocó eso? Que Dios mandara a María a sacarla del pueblo. ¿Y quién también fue, hermano? Fue también, como se dice, fue traído en esa consecuencia de su pecado, la misma congregación. Muchas veces, hermano, nuestras murmuraciones, nuestras quejas, lo que traen obstáculos para que la misma iglesia crezca. Nos trae obstáculos primeramente a nuestras vidas y también afecta a otras vidas. Afecta a nuestro hogar, afecta a nuestro matrimonio, afecta a nuestros hijos, afecta a la congregación, afecta a nuestro trabajo, afecta sobre todo a nuestra vida espiritual. Porque eso crea obstáculos. Eso detiene en el tiempo. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces la queja y la murmuración traen obstáculos, traen detención. Como les digo, muchas veces hay personas que anhelan en Dios cosas grandes, cosas espirituales. Y esto es para aquellos que sean cristianos. Cosas espirituales, cosas grandes, que si Dios lo use, que si Dios lo levante, que si Dios les sea a ellos como instrumento en sus manos para hacer cosas grandes. Sí, está muy bonito que tú ayunes para que se cumpla su propósito, que tú ores 3 horas al día, que tú ores en la madrugada. Sí, está muy bien. Está muy bonito que hagas todo eso. Pero si tú todavía sigues pasando por la prueba, sigues pasando por el proceso y tú no sales aprobado, Dios te va a volver a pasar por el fuego. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu tiempo se va a estancar. Porque no es los ayunos que tú hagas, no son las oraciones que tú hagas, sino que Dios vaya limpiando a esa persona interior. Porque muchas veces limpiamos el vaso por fuera. Limpiamos afuera, nos vemos muy bonitos, muy hermosos, muy preciosos. Sí, yo soy una sierva que ora, yo soy una sierva que ayuna, yo soy una buena madre, yo soy una esto. Sí, pero cuando llegue el momento de que Dios empieza a sacar, cuando llegue el momento de que Dios empieza a quitar, nos encontramos, hermanos, descalificados. Nos encontramos, hermanos, que aún tenemos murmuraciones internas, que aún tenemos quejas, que aún estamos renegando, que aún nos enojamos de nada. Entonces, ¿qué predicador queremos ser así? ¿Qué siervos de Dios queremos ser así? ¿Qué evangelistas queremos hacer así? ¿Qué madres queremos ser así? Si no estamos dando buenos ejemplos a nuestros hijos. Sabemos que en la vida hay un balance de tener y de no tener. Como dice lo que es el libro de Eclesiastés, su capítulo 3. Hay tiempo para todo, hermano. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de abundancia y hay tiempo de escasez. Hay tiempo de abrazar y tiempo de no abrazar. Va a haber tiempo cuando quizá, amén, sea el momento para que ya te cases. Pero un tiempo en que no va a ser para que te cases. Es decir, el tiempo de abrazar y no abrazar. Va a haber un tiempo donde Dios te va a usar para abrazar a alguien, no como pareja, sino abrazar a alguien como un hermano, para dar una palabra de aliento, una palabra que levante ese hermano por el proceso que está pasando. Para un tiempo donde te vas a tener de abrazar porque no te van a abrazar a ti. Entonces tú vas a decir, Señor. Y cuando fue mi prójimo que tenía un problema, yo fui quien fui a abrazarlo. Yo estuve ahí. Yo le di fuerza, yo le di aliento. Y ahora mira, yo estoy pasando por esto y no hay quien me dé un abrazo. No hay quien me dé una palabra. Y nos pasamos quejando todo el tiempo. Me llama la atención en el libro de Jonás, que dice la Biblia que cuando Jonás, después de dar la palabra que ya cumplió con Dios, se relajó, se recostó y Dios le hizo sacar una calavecera. Y ahí estaba Jonás bien acomodado, recostadito a la calavecera. Y me llama la atención, hermano, porque nadie conocía, todo el mundo conocía de Jonás, de que Jonás era rebelde, de que Jonás fue rebelde al mandato de Dios, de que Jonás se fue a un lugar donde Dios no lo mandó a irse, de que Jonás no quería hacer lo que Dios le mandó a hacer. Pero hay algo de Jonás que nosotros no conocíamos de Jonás. Nosotros no conocíamos de Jonás, que Jonás era enojado.
Sabemos que Jonás era rebelde, pero no conocíamos que Jonás era enojado. Hasta el momento en que Dios le quitó la calavera, que empezó a renegarse por la calavera que Dios le permitió que un gusano se la comiera. Entonces dice que Jehová le dijo, pero ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas? Así muchas veces Dios nos habla a nosotros, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué te quejas tanto? ¿Acaso yo no sé quién te lo di? ¿Por qué te enojas si te lo quito? Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y me sorprende y me da risa porque Jonás se enojó cuando Dios le quitó esa calavera. Y ahí mismo Jonás se enojó. Está un poco confuso decir Jonás se enojó, y tampoco parece un trabalengua. Ahí mismo Jonás se enojó, se puso bien molesto y Jehová le dijo, pero ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas? Fíjese, eso es una de las cosas que nos pasa a nosotros. Dios nos da, Dios nos quita, nos enojamos. Dios nos cambia de trabajo. Quizás tú fuiste supervisor, ahora eres simplemente un empleado. Quizás Dios te quitó el dinero que tenía, te lo quitó quizás un accidente, quizás te lo quitó en el médico y te empiezas a enojar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Atrasando los propósitos de Dios. Atrasando ese galardón que Dios nos quiere dar. Ese propósito que tenemos que llegar. ¿Por qué? Por nuestros enojos. Porque fíjese, las murmuraciones traen enojo. Todo tiene que ver, todo está de la mano. Mira, aquí tengo lo que es el significado, lo que significa la palabra queja. Dice así en el diccionario que significa la palabra queja. ¿Qué significa? Dice así, expresar con palabras y sonidos la aflicción que se siente por una pena o contrariedad o por un dolor físico. Expresar con palabras según significado. Expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Como le digo, si dentro de nosotros hay enojo aún, si dentro de nosotros hay quejas, hay murmuraciones, Dios nos va a hacer pasar por ese horno caliente hasta que saque eso fuera de nuestros corazones. Porque los murmuradores no van para el cielo. Toda persona, hermano, toda persona que se queja, que murmura, se enoja también. Fíjese, usted que era una persona murmuradora, quejándose. Al momento va a crear en esa persona, al momento va a crear que esa persona se aire. Aquel que está escuchando, al momento se va a irar con esas quejas. Si no tiene templanza, si no tiene mansedumbre, todas esas quejas, murmuraciones que está escuchando de esa persona, sea su esposa, su hermano, cualquiera persona que se esté quejando de la vida, de lo que esté pasando, va a crear en el oyente, va a crear ira, va a crear enojo. Si es que aquella persona no tiene mansedumbre, no tiene, templanza, no tiene dominio propio, va a hacer que se enoje. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene la otra persona que se está quejando adentro. Tiene enojo, tiene ira. Entonces, primeramente pecamos contra Dios, contra el propósito de Dios. Y después pecamos contra nosotros mismos. Hacemos pecar también a aquel que nos está oyendo. Porque decir, oye, pero tú nada más sabes quejarte. Pero tú nada más sabes murmurar. Y entonces, ¿qué le provoca? Ya provoca una discusión. Y me llama la atención, hermano, porque dice aquí lo que es el libro de Hebreo, en su capítulo 12 está. Muchas de las veces nosotros utilizamos este versículo como referencia a la santidad solamente de Dios, pero se nos olvida una cosa que va primero delante de la santidad. Dice la Biblia en el libro de Hebreo, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sí, es verdad que nadie verá al Señor sin santidad, pero primeramente el Señor dice sin paz. Sin paz nadie verá al Señor. ¿Ustedes pueden decirme a mí de que el pueblo de Israel tenía paz? Cuando empezaron a murmurar de que tenían hambre, como leímos aquí en el libro de Éxodo capítulo 16, ellos empezaron a murmurar. Dicen, nos sacaron de lo que es de Egipto, donde teníamos otras comunidades, teníamos alimento, teníamos comida, pero haciendo pasar por el desierto, haciendo pasar tener hambre. Ahí en ese capítulo 16 donde Dios manda el maná. Más hacia adelante se empiezan a quejar del maná porque querían carne. Fíjense la comparación de que estaban hastiados ya de ese maná. Estaban hastiados de comer la misma comida. ¿Qué es lo que querían? Querían carne y Dios les mandó carne. Como les digo, empezaron a quejarse. ¿Por qué? Porque no tenían paz. Porque no tenían paz. Y como todos sabemos, hermano, ese pueblo que Dios sacó de Egipto, esa multitud que Dios sacó de Egipto, no fue esa multitud la que entró a la tierra prometida, sino que fueron los hijos y los hijos de los hijos.
Fue la generación próxima que iba a entrar a Egipto. No aquellos grandes, no aquellos mayores, no aquellos adultos que tenían conocimiento de Dios ya. Porque ellos habían visto las maravillas que Dios había hecho. Llega un punto donde Dios le dice, 10 veces este pueblo ha murmurado contra mí, 10 veces. Dios se la tenía contada. Si tú dices que un niño se queja, está bien. Quizá un niño se queja cuando no tiene para el padre darle para... Papi, yo quiero esto, papi, yo quiero lo otro, empieza a llorar, ok, está bien, un niño es un niño, pero usted ya adulto, conociendo ya a Dios, sabiendo que Dios te ha dado en otras veces, sabiendo que Dios al final siempre te saca del pozo cenagoso. ¿Por qué te quejas tanto de lo que estás pasando? ¿Por qué te quejas por lo que estás viviendo? ¿Por qué mejor no tomas eso como una enseñanza para tu crecimiento espiritual, para que Dios vaya sacando lo que tienes internamente? Una vez que el vaso esté limpio por dentro, va a estar limpio por fuera. Cuando ya tú hayas pasado aprobado por este proceso, hayas pasado aprobado por esto que Dios te está haciendo pasar, que esté limpio y ese vaso por dentro va a estar limpio por fuera. Ya cuando tú aprendas a pasar por eso, cuando ya tú salgas calificado, entonces ya Dios te va a quitar esa prueba. Pero mientras tú te quejes, mientras tú murmures de lo que Dios ha permitido o no ha permitido en ti, te va a parar, te va a estancar y Dios no te lo va a dar. Eso que tú estás esperando, Dios no te lo va a dar mientras tú te sigas quejando, mientras tú sigas murmurando. Amén. Y mucho menos si eres demasiado murmurador, no vas a entrar al reino de los cielos. Como les digo, así dice la Biblia que los murmuradores, los adúlteros, los fornicarios, etcétera, etcétera, no entrarán y heredarán el reino de los cielos. Y sin paz y sin santidad nadie va a ver el Señor. Si tienes quejas, si tienes murmuraciones, tú no tienes paz dentro de tu corazón. Entonces, mira, hermano, a mí me dio mucho temor, la verdad, cuando yo llegué a entender por el Espíritu lo que es las quejas, las murmuraciones, y llegué a comprender verdaderamente, Señor, que una queja, una murmuración no te da paz. Si tú eres de las personas que te quejan, que murmuran, no tienes paz interna, entonces ¿cómo vas a heredar el reino de los cielos? Y solamente allá arriba van a estar los humildes, los tranquilos, los mansos. Fíjese, que Dios tenga misericordia de uno. Que Dios tenga misericordia de uno y que nos ayude y nos dé la fuerza. Que nos dé la fuerza y el dominio propio para seguir cambiados. No nos quejemos del proceso, no nos quejemos de lo que Dios nos haya quitado, lo que Dios nos haya dado. Como le digo, quizás usted está poniéndose la misma ropa. No te quejes del marido de que tiene, no te quejes de la esposa que tiene, no te quejes de los hijos que tiene. No te estés machacando a los hijos, no, porque si tú eres bruto, que si tú eres esto, que si mi hijo no cambia, sí, la gente sí cambia. Primeramente cambia tú y después mira que los demás cambien. Porque si tú estás esperando cambiar cuando otros cambien, amén, nunca van a cambiar nadie. Es una vez que escuché que dice, cuando tú estás buscando una persona para amarla, para vivir con esa persona como esposo, como esposa, no busques que esa persona te agrade a ti. ¿Cómo decir? ¿Qué es lo que me refiero? Que no solamente te agrada a ti en todas las comodidades, preocúpate más por tú agradar a esa persona. Entonces, fíjese, eso es algo que va tú para tú, tú para tú. Cuando esa persona, cuando yo quiero agradarlo a él, y también ese mismo pensamiento es de tu esposo, y él quiere agradarte a ti, ahí es donde está el vínculo perfecto. Cuando yo quiero agradar a mi esposo, y mi esposo siente agradarme a mí. Pero si yo quiero agradarme a mí solamente, yo voy a rechazarlo a él, porque él no siempre va a tener cosas que me agraden. Cuando él quiere siempre de que yo le agrade a él, yo voy a tener cosas que le van a desagradar. Amén. ¿Por qué? Porque quiere sentirse bien a sí mismo. Entonces vamos a mirarnos primeramente la vida que tenemos en nuestro ojo y después mirar la paz de nuestro hermano. Vamos a mirar primeramente y callar, hermano, cuando estamos pasando nosotros por lo que estemos pasando. Aprender la enseñanza que el Espíritu Santo nos está dando. Cuando usted no entiende por qué usted está pasando por algo, cuando usted no entiende por qué está viviendo algo, usted ora, ayune, pida al Señor, Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Y Dios mismo te va a enseñar por qué es que estás pasando eso. Dios mismo te va a revelar por qué es que estás viviendo eso. ¿Para qué? ¿Para qué no murmures de propósito? No creas en obstáculos. Dios te va a dar lo que estás esperando. Dios te lo va a dar, pero en su debido tiempo, cuando salgas aprobado de lo que estás pasando. Cuando salgas aprobado de la prueba que está pasando ahora el maestro. Él es el maestro, nosotros somos los alumnos. Él nos va a presentar el examen. Cuando más nosotros creemos de que hemos cambiado, cuando más nosotros hemos creído
creído de que ya no nos enojamos como antes, cuando hemos creído de que no somos los mismos de antes y llega la prueba, nos damos cuenta de que todavía hay cosas internas que tienen que ser cambiadas. Y Dios no te va a dar eso hasta que tú no hayas cambiado. Dios no te puede llegar a ti a quitar lo que es los bienes, quitar las cosas para darte un buen trabajo, para darte un mejor salario, para darte más comodidades. Si tú todavía no has sabido aprender a vivir en la escasez, aprender a vivir cuando no hay nada. Una de las cosas que dijo Pablo dijo, he aprendido a vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en la escasez. Tenemos que aprender a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Porque si usted no ha llegado a aprender a vivir en la escasez, ¿cómo va a poder aconsejarle a alguien? ¿Cómo usted va a poder sentir el dolor de tu hermano si tú no tan siquiera has vivido lo que es no tener nada? Amén. Entonces, no nos quejemos, no murmuremos. Eso nos hace airarnos, eso nos hace perder la paz, nos hace perder la comunión con Dios y detienen el propósito. Amén. Hasta que Job no llegó a ser procesado, no llegó a escuchar la voz de Dios. Amén. Y Dios le mostró sus maravillas, Dios le mostró quién era él. Y él llegó a entender que él nada conocía de Dios. Él llegó a entender de que tener en abundancia no es conocer a Dios, como el Evangelio está predicando hoy en día. De que Dios no es Dios de pobres, de que aquel que es de Dios tiene que ser bendecido, porque Dios es dueño del oro y la plata. No, Dios es Dios de dioses. Y Dios es Dios de pobre, Dios de rico, Dios del que tiene, Dios del que no tiene. Sigue siendo un solo Dios. Hasta que Él no llegó a ser procesado, hasta que Él no llegó a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hasta que Él no llegó a orar por sus amigos, porque Jehová le mandó a orar por sus amigos que estaban murmurando, sus amigos que estaban juzgándole. Cuando Dios le mandó, le cerró la boca. Dios le mandó a orar por sus amigos. Ese que tenía que perdonar a sus amigos, que sus amigos le estaban juzgando, sus amigos estaban murmurando de Job. Él no llegó a recibir esa doble porción. Él no llegó a recibir esa bendición. Le devolvió los hijos, es decir, más hijos todavía, dice, la hacía más hermosa de toda la tierra. Tenía Job, le devolvió sus ganancias, le devolvió sus bienes, le devolvió sus siervos, le devolvió sus animales, le devolvió su gloria, le devolvió la salud, hasta que él no fue salido aprobado. Amén. Si él se hubiera seguido renegando, se hubiera sentido, hubiera seguido repitiendo, maldigo el día en que nací, maldigo el día que dijeron, varón lleva, bendigo esto, lo otro, que si esto, o no hubiera llegado a conseguir eso. Entonces, hermanos, busquemos la paz, busquemos la tranquilidad, busquemos el no quejarnos, busquemos el tener una sonrisa en medio del proceso, en medio de la prueba. Amén, para que no se detenga lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Hasta aquí va a ser mi tiempo, hermano. Ha sido una palabra de reflexión con lo que es usando lo que es el libro de Éxodo, de ejemplo, el pueblo de Israel, un desierto físico y el desierto que pasó Job, para poder traer esta reflexión de parte del Señor, hermano. Hasta aquí va a ser mi tiempo. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar al Señor. El sábado que viene estaremos a las 10 de la mañana, nuevamente por aquí por Facebook Live. Comparte, hermano, para que la palabra se siga expandiendo. Amén. Y sigue expandiéndose por las redes sociales, que sabemos que es una de las cosas que más hace uno hoy en día. Entonces vamos a usar las cosas como canales de bendición. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te queremos dar las gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la reflexión de tu enseñanza, Espíritu Santo. Te presento con uno de los oyentes que estuvieron escuchando tu palabra, Señor. Sea usted hablando a sus corazones, a su entendimiento. Usted hablando a sus vidas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no quejarnos, no murmurar, Dios, del proceso, a no murmurar del desierto, Señor. Sino, Dios mío amado, aceptar, Padre, lo que usted tiene a nuestras vidas, Señor, para salir aprobados, Dios, porque sabemos que el mal nunca es para siempre. Y al final siempre viene la calma detrás de la tormenta. Bendice a mis hermanos que escucharon, Padre, que escucharán, bendícelos, Señor. Bendice este tiempo, los sábados a las 10 de la mañana la palabra. Bendice esa radio, Señor, que prontamente usted me permitirá, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, Señor. En nombre poderoso del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Dice la gloria, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén.